Vamos a continuar con el tema de shock séptico. Ya sabemos cómo definirlo, ya sabemos cómo identificarlo. Ahora vamos a empezar a aprender cómo tratarlo, ¿vale? ¿Dónde y cuándo vamos a empezar a tratar? Pues en el momento en el que lo identificamos y lo sospechemos, ya sea en el medio extrahospitalario como en el medio hospitalario. Tened en cuenta que hablamos de la hora de oro. ¿Esto qué quiere decir? En la primera hora vamos a tener que haber iniciado un tratamiento adecuado, ¿vale? Tanto una resucitación con volumen como la antibioterapia empírica, para intentar controlar ese foco. Por lo tanto, en el minuto 0 reconocemos a ese paciente, ¿vale? Ese paciente que está presentando una disfunción orgánica. En un principio, ¿cómo lo hacemos? Pues nosotros ya sabéis que en pediatría, con un simple vistazo, valoramos nuestro triángulo de evaluación pediátrica, ¿vale? Entonces vamos a valorar esa circulación cutánea, si el paciente está taquicárdico, si tiene relleno capilar enlentecido, si tiene alteración de la coloración, alteración de la temperatura. Además lo vamos a relacionar con el trabajo respiratorio y con la apariencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo vamos a relacionar con ese nivel de conciencia, si el paciente está más irritable, si está somnoliento, si está nubilado, cómo responde a los estímulos externos. Así podremos identificar a ese paciente que está presentando un posible shock compensado o descompensado según nuestro triángulo de evaluación. Ya tenemos identificado a este paciente, que es lo siguiente, como siempre nuestro ABC, ¿vale? Monitorizaremos también a ese paciente con constantes básicas. Luego, acordaros el inicio de oxigenoterapia si la saturación de oxígeno es por debajo del 94%. Tened en cuenta que en estos pacientes se está produciendo un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno, por lo que van a necesitar oxigenoterapia. Además, muy importante, acordaros que en estos primeros 5 minutos hay que canalizar vía venosa periférica, ¿vale? Vamos a intentar que sean gruesas y 2. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar gran cantidad de volumen. Vamos a necesitar otra vía para iniciar la antibioterapia. Entonces, preferiblemente que sean 2 y gruesas, ¿vale? Y ya activaremos el traslado y contactaremos con UCI. Como decíamos, lo importante en estos 5 minutos, acordaros la canalización venosa periférica, ¿vale? Acordaros que es la vía de elección. Se va a realizar por personal experto en menos de 1 minuto o en menos de 2 intentos. En el caso en el que esto no sea posible, la siguiente vía sería la intraósea, ¿vale? Valoraremos si el paciente necesita intubación o no. ¿Cuándo lo vamos a intubar? Pues si tiene alteración, disminución del nivel de conciencia, es decir, ese GLAW está por debajo de 9. O el GLAW está disminuyendo de manera muy rápida. El paciente presenta respiración ineficaz o apnea, o el paciente presenta una inestabilidad hemodinámica a pesar de la expansión con volumen y con drogas, como vamos a ver a continuación. Ya tenemos nuestra vía acogida, que es lo siguiente que tenemos que hacer. Como decíamos, vamos a empezar esa infusión de volumen, ¿vale? Acordaros, se prefieren los cristaloides sobre los coloides porque se han visto que tienen menos riesgo de morbimortalidad, ¿vale? Los bolos se realizan a 20 por kilo durante 15 a 20 minutos cada bolo, y lo normal es que se suele precisar hasta 40 a 60 mililitros kilo, ¿vale? Dentro de los cristaloides, ya sabéis, hay cada vez más estudios en los que hablan e intentan comparar la superioridad de los balanceados sobre los no balanceados, ¿vale? Es verdad que se han visto que los no balanceados tienen más riesgo de hipercloremia, incluso de insuficiencia renal. Entonces, hay en estudios que se aconseja el uso más de los balanceados que de los no balanceados, pero es verdad que en la práctica clínica, por la disponibilidad de los no balanceados y porque son menos costosos, son los que más se están utilizando, ¿vale? Y se sigue utilizando más el suero salino fisiológico, pero si tenéis balanceados ya sabéis que también se pueden utilizar. Y en los últimos estudios hablan a favor de ellos. ¿Hasta cuándo lo vamos a estar expandiendo al paciente? Pues como decíamos, vamos a repetir los bolos a 20 por kilo hasta que normalicemos esa perfusión, que la vamos a ir valorando como, pues con ese nivel de conciencia que vais mejorando esa frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, el relleno capilar. Pero no solo eso, vosotros recordar que cada vez que nosotros expandamos a un paciente, tenemos que estar monitorizándolo, tenemos que estar a los pies de la cama, vigilando esos signos de sobrecarga, que aparezca hepatomegalia, que aparezcan crepitantes. Si ocurre esto, también hay que suspenderlo. Además, en estos primeros 10 minutos estaría indicado extraer un hemocultivo
y cultivo de muestras estériles según el foco que sospechemos. Se aconseja que sea antes de iniciar la antibioterapia, siempre que no se retrase el inicio de la misma, ¿vale? Si no, se iniciaría antibioterapia antes. Y además realizaremos una analítica con hemograma, gasometría, ionograma, glucosa, láctico y coagulación. Acordaros que tenemos que valorar esa disfunción orgánica, ese SOFA, ¿vale? Importante, por eso lo señalamos. Estos pacientes van a tener riesgo de hipocalcemia. Y acordaros, el calcio es un electrolito muy importante para la función muscular, es decir, va a ser importante para el tono vascular y para el tono cardíaco. Entonces, acordaros de esa hipocalcemia, ¿vale? De corregirla. Además, acordaros que el calcio es un intermediario de la cascada de coagulación, por lo que también podría verse afectada. Y luego vamos a intentar tener una normoglucemia, ¿vale? La hipoglucemia, se ha visto que tanto la hipoglucemia mantenida como la hipoglucemia aislada nos pueden provocar más morbilidad neurológica, y tened en cuenta que estamos ante pacientes hipoperfundidos. Y además iniciaremos la antibioterapia siempre en la primera hora, como decíamos, ¿vale? Vamos a empezar con nuestra antibioterapia empírica. ¿Qué antibioterapia? Pues va a depender del grupo de edad, de la sospecha del foco de infección, los factores de riesgo. Así, en menores de 7 días, iniciaremos ampicilina más gentamicina y la sustituiremos por cefotaxima en el caso en el que sospechemos que la infección es del sistema nervioso. Si el paciente tiene más de 7 días y menos de 3 meses, cefotaxima o ceftriaxona más ampicilina, y si es mayor de 3 meses, cefotaxima o ceftriaxona, y añadiremos vancomicina en el caso en el que sospechemos una meningitis por neumococo. Aquí os dejamos un breve resumen de la antibioterapia empírica según el foco de infección que sospechemos, ¿vale? Como podéis ver, siempre iniciamos una antibioterapia empírica de amplio espectro. ¿Por qué? Porque tened en cuenta que tenemos que cubrir al máximo esos agentes que son más frecuentes, ¿vale? En esa zona y en ese grupo de riesgo, en ese grupo de pacientes. Entonces, lo que haremos es, a partir de las 48 o las 72 horas, cuando empieza a crecer algo en los cultivos, vamos a empezar a desescalonar en el tratamiento. Acordaros que como duración, por norma general, suele ser entre 7 y 21 días, pero va a depender del tipo de germen que crezca y del foco que queramos tratar, ¿vale? Entonces, hay en algunos casos que incluso se aumenta hasta 8 semanas de tratamiento. Ya tenemos a nuestro paciente con nuestras cargas de volumen a 40-60 mililitros kilo, pero a pesar de ello nuestro paciente continúa con signo de hipoperfusión. Entonces estaríamos ya ante un shock refractario a volumen. ¿Esto qué quiere decir? Que ya está indicado iniciar droga, ¿vale? Ya está indicado iniciar inotropos o vasoactivos, ¿vale? Y tenemos la obligación de hacerlo por vía periférica. Es verdad que si tenemos la posibilidad de obtener un acceso venoso central porque nos pilla en la UCI y hay personal experto que lo pueda realizar, estupendo, pero si no, se va a iniciar por vía periférica hasta que se pueda coger una vía central, ¿vale? Como decíamos, ya estaría indicado intubar al paciente. Acordaros, si necesitamos intubar al paciente y el paciente no está inconsciente, posiblemente necesitemos la secuencia rápida de intubación, es decir, nuestro pseudoanalgesia, incluso relajante muscular. Acordaros de evitar el etomidato. Además, ya empezaremos con una monitorización más estrecha y una monitorización invasiva, sobre todo cuando ya estamos en nuestro medio y cuando estamos en la UCI pediátrica. Entonces, obtendremos una tensión arterial invasiva con una arteria, con la canalización de una arteria. Además, iremos monitorizando la saturación venosa mixta, la presión venosa central, realizaremos sondaje vesical y sondaje nasogástrico. En este momento, aunque empecemos con drogas, tenemos que seguir optimizando este aporte de líquido, ¿vale? Tenemos que hacer que ese paciente, que ese corazón tenga la función más adecuada y que tenga el volumen que necesita, ¿vale? Que el paciente no esté deplecionado de volumen, que el volumen efectivo sea adecuado, ¿vale? Sin llegar a sobrecargarlo. Y además tendremos que iniciar una pseudoanalgesia, como decíamos, evitar el etomidato. ¿Por qué? Porque tiene más riesgo de insuficiencia suprarrenal. Para repasar, acordaros,
el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico va a depender sobre todo de la precarga, de ese volumen, de la poscarga, de esa resistencia y del inotropismo, ¿vale? Lo normal es de 3,3 a 6 litros minuto metro cuadrado, ¿vale? Aquí, como veis, aparecen diferentes drogas, diferentes fármacos y se ve sobre qué receptor actúan. Ya sabéis que si actuamos más sobre el receptor beta 1 vamos a tener más efecto inotrópico, si actuamos más sobre el receptor alfa 1 vamos a tener más efecto vasoconstrictor. Entonces, dependiendo del efecto que queramos, vamos a utilizar un tipo de fármaco u otro, o a unas dosis o a otras, porque dependiendo de las dosis también nos moveremos en un rango de acción o en otro. De elección para nosotros en pediatría, ya vais a ver que en todas las guías se aconseja la adrenalina, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha visto que tenemos menos morbimortalidad. ¿Qué objetivo vamos a buscar? Pues como decíamos, los mismos objetivos, vamos a intentar disminuir esa hipoperfusión, pero como ya tenemos, se pueden monitorizar de manera más estrecha, pues lo que analizaremos será el exceso de bases, que mejore, que la diuresis aumente, que el láctico vaya descendiendo, que la presión venosa central esté entre 8 y 12, la presión de perfusión esté entre 60 y 65 y la saturación venosa mixta por encima del 70%. Esos serán nuestros objetivos. Eso es señal de que vamos a tener menos hipoperfusión y de que el paciente está mejorando y está respondiendo al tratamiento. ¿Qué pasa? Hasta ahora en las guías, como decíamos ahora se aconseja la adrenalina, pero antes era la dopamina. Esto no quiere decir que no podamos utilizar dopamina. En el caso en el que no tengamos adrenalina, pues se podría utilizar la dopamina a las dosis que la utilizábamos, entre 5 y 10 microgramos kilo minuto, ¿vale? Ahora, ¿cómo monitorizamos y cómo iniciamos ese tratamiento? Se ha visto que en diferentes estudios que los signos y síntomas del shock frío y del shock caliente no son específicos, entonces realmente nosotros podemos confundir una entidad con otra o incluso pueden estar solapadas y que el tratamiento que administramos no sea el adecuado. Entonces, ¿qué es lo que se aconseja actualmente? Pues en la actualidad, como tenemos ecocardiografía y tenemos un ecógrafo a los pies de la cama del paciente, vamos a valorar ese paciente ecocardiográficamente, vamos a valorar esa disfunción cardíaca, vamos a valorar si el paciente está deplecionado o no de volumen. ¿Vale? Entonces, con esto valoraremos si el paciente presenta una disfunción miocárdica, una disfunción cardíaca, pero que ya hemos ajustado el volumen de manera adecuada y no está deplecionado, pues entonces intentaremos buscar más efectos beta 1. Utilizaremos la adrenalina entre 0,05 a 0,3 microgramos kilo minuto, ¿vale? O como decíamos, la dopa, ¿vale? Que el paciente es un paciente que lo que prevalece son la alteración de las resistencias vasculares, pues entonces en este caso buscaremos más efecto alfa 1. ¿Con qué? Pues con la noradrenalina, ¿vale? Como decíamos, en pediatría se aconseja el inicio con adrenalina porque no hay estudios de superioridad de noradrenalina sobre adrenalina. En adultos sí, pero es verdad que en pediatría esto todavía no está indicado. Como decíamos, tenemos la obligación de iniciar el soporte inotropo y vasoactivo cuando se necesite, ¿vale? No nos podemos esperar a tener una vía central. Como veis, por vía periférica se podría utilizar la dopamina hasta 10 microgramos kilo minuto, como se decía. La adrenalina se puede iniciar perfectamente por vía periférica sin ningún problema, ¿vale? Siempre y cuando ya sabéis que tenemos que ir ajustando las dosis y diluir las drogas, ¿vale? La que sí, la noradrenalina, nosotros seguimos prefiriendo que la noradrenalina se inicie por vía central, por ese riesgo de isquemia, por esa vasoconstricción que produce. Pero es verdad que incluso en adultos sí se utiliza por vía periférica, ¿vale? Pero es verdad que nosotros la seguimos aconsejando más por vía central. Si nosotros, a pesar de tener ajustado la fluidoterapia, las dosis de fármacos, incluso habiendo añadido otro tipo de droga y otros fármacos, continuamos con un shock refractario, estaríamos con un shock refractario a catecolamina, ya estaría indicado la hidrocortisona.
Tened en cuenta que la hidrocortisona también se tendría que iniciar en un primer momento, en un inicio del tratamiento, si a un paciente que tiene tratamiento corticoideo continuo a dosis alta o un paciente que ya tiene una insuficiencia suprarrenal conocida, ¿vale? Que no se nos olviden estos pacientes. Entonces, en este caso ya estaría indicado iniciar la hidrocortisona, pero tenemos que seguir ajustando nuestro tratamiento, ¿vale? Nuestros fluidos y nuestras drogas. ¿Cómo? Pues como decíamos, si estamos ante un paciente que tiene bajo gasto, una saturación venosa mixta por debajo del 70%, vamos a necesitar más efecto beta 1, adrenalina, y ya valoraremos otros inotrópicos, ¿vale? Los inodilatadores como la milrinona y el levosimendan, teniendo en cuenta que milrinona y levosimendan nos van a provocar una hipotensión, por lo que esa tensión hay que optimizarla. ¿Cómo la vamos a optimizar? Con noradrenalina, ¿vale? Y si estamos ante un paciente que lo que está presentando es alteración de las resistencias vasculares, pues como decíamos, noradrenalina y fluidoterapia, y valoraremos al iniciar terlipresina, ¿vale? Siempre monitorizando, como decíamos, ese gasto cardíaco, esa saturación venosa mixta. En el momento en el que bajen, en el que disminuyan, tendremos que añadir también un inotrópico, ya sea la adrenalina, la dobuto, el levosimendan, ¿vale? Acordaros levosimendan con hipotensión. Si el paciente está hipotenso, previamente intentamos optimizar esta tensión con otro alfa-1, ¿vale? Como por ejemplo la noradrenalina. Y si continuamos en shock, estaríamos ante un shock refractario a catecolaminas persistentes, ya estaría indicada la ECMO, ¿vale? Durante todo este proceso, acordaros de que hay que ir descartando complicaciones que tienen un tratamiento específico, como el neumotórax, el taponamiento, el síndrome compartimental. Y otras medidas que tenemos que tener en cuenta es que vamos a buscar que el paciente esté normovolémico, normotérmico. Luego tenemos que valorar cuándo va a necesitar transfusión de hemoderivados. Por ejemplo, si el paciente se encuentra inestable y con una hemoglobina por debajo de 10 se transfundirá, o si el paciente está estable podemos ser un poquito más estrictos y dejar que esa hemoglobina incluso baje a 7, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha visto que la transfusión de hemoderivados, tanto de concentrado de hematíes como de plaquetas, como el plasma, pueden aumentar el riesgo de morbimortalidad en los pacientes, ¿vale? Si no lo precisan. Además son pacientes que van a presentar por esa hipoperfusión una insuficiencia renal que puede ir evolucionando y pueden necesitar técnicas de depuración extrarrenal continua, por lo que también hay que valorarlo. Además son pacientes que son candidatos a gastroprotección con ranitidina o con omeprazol, porque tener en cuenta ese paciente inestable va a tener más riesgo de úlceras por estrés. Además son pacientes que van a estar en un inicio a dieta absoluta hasta que su estabilización lo permita y podamos iniciar de manera precoz la nutrición enteral para disminuir también este riesgo de úlceras por estrés. Y acordaros las alteraciones metabólicas que ya habíamos comentado. Y a destacar la acidosis metabólica, que si el paciente presenta un pH por debajo de 7,10 o un bicarbonato por debajo de 6, estaría indicado su corrección. Y resumiendo, acordaros, para nosotros sepsis no es igual a hipotensión, sería igual a hipoperfusión, por lo tanto, valorar esa perfusión periférica en todos los niños que vengan con fiebre.